Hola a todos y bienvenidos al segundo episodio de Psicologueando. Somos Alberto, Aya y Cassandra y hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy amplio y que lo tratamos a menudo, como son las relaciones sociales. Es decir, vamos a abordar cómo nos relacionamos entre nosotros, tratando temas como las relaciones tóxicas y un concepto que está muy de moda como son las personas vitamina, la influencia del Internet en la socialización y otros temas interesantes. Así que dicho esto, vamos a empezar. Comúnmente entendemos a las relaciones sociales como el conjunto de interacciones que ocurren entre dos o más personas o un grupo de dos o más personas. Para diferenciarlas podemos distinguirlas en tipos. Por ejemplo, las más importantes son las afectivas y las familiares. Las afectivas se dan dentro de nuestro entorno íntimo, como por ejemplo los amigos, las parejas y los compañeros. Las familiares se dan en el entorno familiar y son de más intensidad. Dentro de estas se encuentra el padre, la madre, los hermanos, etc. Otro tipo son las relaciones laborales que se dan en el trabajo y que suelen regirse por normas jerárquicas y formales. Y unas que son menos importantes son las circunstanciales, que suelen ser superficiales, efímeras y locales, como por ejemplo con una persona que nos encontramos por la calle. Y entonces pues todas esas relaciones forman parte de lo que se llama psicología social, que es pues una rama de la psicología que aborda pues todo tipo de conceptos relacionados con lo que has dicho tú, Alberto, pues trastornos, conducta, relaciones sociales, interacciones entre todo el mundo, y que pues al fin y al cabo eso depende de cómo nos relacionamos, pues define y amolda nuestra personalidad y cómo nos relacionamos con el mundo también, ¿no? Y esto también lo podemos ver en Internet, que si nos situamos actualmente, la globalización de Internet y la aparición de redes sociales han supuesto un gran cambio en nuestra forma de relacionarnos y en nuestras vidas. La accesibilidad, inmediatez y la consecuente mejora de las comunicaciones han afectado a nuestra forma de relacionarnos. Por ejemplo, hemos dejado otras costumbres como telefonear a un amigo, escribir cartas, que ya no se suele hacer, y leer prensa escrita, que ahora lo solemos hacer en redes sociales, claro. y Internet. Esto ha influido mucho en cómo nos relacionamos, ya que seguro que nuestros oyentes se escriben más por WhatsApp y por el móvil que hablando en persona. Esto trae efectos negativos, aunque también puede traer positivos, pero la mayoría son negativos, y también nos han traído una consecuencia inversa. Y ahora es cuando nos toca reflexionar y decidir cómo manejamos esta situación de cara al futuro. Y bueno, ahora últimamente hemos estado viendo por TikTok, por Instagram, por YouTube, este concepto de persona vitamina que se ha hecho muy popular. Y este concepto denomina a todas esas personas que nos transmiten una buena energía, que te recargan el ánimo y que cuando vuelves para casa llegas con mucho mejor humor, más positiva y más entusiasta. Y no es que solamente se haga broma y se hable desde el humor, sino que también se pueden exponer problemas y situaciones tensas, pero el resultado es ver la vida desde un punto de vista más optimista y resolutivo, y no desde la queja y el recrearse en ella. Básicamente estas personas, como diríamos la generación Z, que te transmite buenas vibes, que la ves y ya sonríes. Buenas vibes. Yo quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos bajo el mismo sol. Bueno, y hoy, como no podía ser de otra manera, porque ya que empezamos con la tradición, pues hay que seguirla, nos visitan dos estudiantes del grado de Psicología de Arqué, que son Andrea y Nelia. Y bueno, vamos a entrevistarlas para que desde un punto psicológico y científico nos cuenten un poco cómo es su experiencia en cuanto a las relaciones sociales y todo del estilo. Entonces, bueno, gracias por venir. ¿Cómo describiríais, lo primero de todo, una persona tóxica? Que es algo de lo que se habla muy a menudo. Primero de todo, gracias por invitarnos. Es una idea muy chula del podcast. Y bueno, una persona tóxica la podríamos definir como una persona que nos transmite negatividad, que nos aporta cosas malas, como lo que decíamos, malas vibes. Puede ser todo súper negativo, puede hacer conductas que te hagan daño, conductas con las que no estés de acuerdo, aun sabiendo que no estás de acuerdo. En general, pues una aura así muy negativa,
tristezas, enfado, rabia, todas estas emociones que igual nos suponen sentimientos negativos, desadaptativos, que nos hacen estar mal, pues esas personas logran llevar a cabo todo esto para hacernos sentir un poco mal. Y bueno, una pregunta un poco profunda. ¿Diríais que todo el mundo tiene algún rasgo tóxico en su personalidad que puede manifestarse a lo largo de su vida? ¿O existen personas totalmente vitamina, como se dice? Vale, esa pregunta yo creo que es un poco complicada, ¿no? Es compleja de responder, pero yo creo que bueno, la personalidad está basada entre ellos en los rasgos. Todos tenemos rasgos de personalidad. Por ejemplo, en el caso de la extroversión e introversión es un rasgo que es contradictorio. A veces somos extrovertidos cuando, por ejemplo, cambiamos de instituto, intentamos ser más abiertos con la gente para encajar, Claro. ¿no? Y otras veces somos más introvertidos porque al final pues es base de la personalidad. En cuanto a los rasgos tóxicos, yo creo que más que rasgos sería comportamientos que depende de la situación, tú vas a actuar de una manera o de otra. Sí. Por ejemplo, según tus vivencias, ¿vale? Te va a salir comportarte con una persona de una manera o de otra. Entonces, más que rasgos, yo diría que son comportamientos que en algún momento de la vida pueden darse. Ujú. Y pues yo creo que es bastante común, o si no poco común, tener una persona con esas cualidades cerca en tu entorno. Entonces, no sé, ¿daríais algún consejo para sobrellevar esa situación? ¿O cómo detectarla? O... Sí, yo creo que lo más importante es conocerte bien a ti mismo, saber cuáles son tus límites, saber marcar una distancia, porque al final tú eres una persona, entonces como persona tienes tus necesidades y tienes unos límites que no puedes pasar porque al final te perjudica a ti. Cierto. Entonces, si ves que alguien te está sobrepasando o haciendo pasar esos límites, tienes que saber marcar esa distancia emocional y decir, yo por aquí no paso, tener autocuidado contigo mismo para poder estar tú bien y feliz. Claro. Vale. Sí, por ejemplo, para la hora de poner límites es algo muy complicado. Se habla mucho de sí, hay que poner límites y demás. Es muy complicado. Entonces, por ejemplo, el decir, respeto tu opinión, pero no la comparto, ¿no? Ahí no dejamos a nadie encerrado, pero sí que no dejamos que nos traspase ese límite. O, por ejemplo, decir, mira, esto me está molestando y ya comunicarlo, ¿no? Dejar claro pues que a mí esto no me gusta, no me hace gracia. Es algo que podemos hacer un poco para mantener esos límites. Como dice mi compañera, en el caso de que se sobrepasen esos límites, ya lo que sí se podría hacer es un poco de autocuidado, cuidarse a uno mismo, protegerse de todos estos comportamientos que tú al haber hecho algo y al haber visto que igual no causa el efecto que deseabas o que buscabas, solo te queda buscarte a ti mismo, alejarte tanto físicamente como emocionalmente, ¿no? Y sí que puede ser más fácil, por ejemplo, en un ambiente laboral, que puedes decir, dejo el trabajo, aunque está atado a muchos factores económicos, de deber y demás. Pero, por ejemplo, en un ambiente familiar es mucho más complicado porque los lazos familiares, al fin y al cabo, están ahí. También está el que pensar a la gente y demás. Entonces es más complicado. Pero el de poner esos límites y tener la distancia es lo más importante. Básicamente ponerse a sí mismo antes que los demás, ¿no? Exacto. Y entonces estas personas así tóxicas con esos rasgos, ¿creéis desde el punto de vista científico, biológico, como sea, que pueden cambiar y pueden convertirse en mejores personas? Es que desde la psicología nos gusta mucho la palabra depende, porque es que todo depende de muchas cosas. Pero sí, en resumidas cuentas, sí se podría llegar a cambiar. ¿Qué pasa? Que para que haya este cambio, esa persona tiene que esforzarse mucho. Y no simplemente el esforzarse, sino que ellos tienen que ser conscientes de que hacen algo mal y quieren querer cambiarlo, porque si no, por mucho que le insista el entorno o demás, claro. si una persona no está decidida a cambiar, no va a hacerlo porque supone mucho esfuerzo y a veces puede no llegar a lograrse. Sí, yo creo que esto es como cualquier comportamiento que al final es, si tú no quieres, no lo vas a conseguir. Lo más importante es tener esa motivación intrínseca, es decir, personal, de decir, yo quiero cambiar, quiero ser mejor persona y quiero poner remedio, no por decirlo así, a comportamientos que sé que no son apropiados o que al final están causando daño a los demás. Claro. Pero es complicado. Y bueno, que estamos hablando aquí de tóxico, vitamina, todas esas cosas no dejan de ser etiquetas, ¿no? Que les ponemos a la gente pues para identificarlas mejor y para generalizar, por así decirlo. Es algo más que una etiqueta, es decir, ¿puede definirse una persona tóxica solamente por una conducta que haga? O no sé, es una pregunta un poco profunda también. Yo también creo que últimamente tenemos la tendencia, no solamente en ser tóxico o vitamina, en etiquetar las cosas. A veces es algo más complicado y no tiene por qué siempre etiquetarse las conductas que una persona hace, porque simplemente igual estás pasando por un mal momento y te comportas de una manera que igual en otra situación no. Entonces,
Sí que es verdad que si hay un patrón que se va repitiendo constantemente y al final te das cuenta hasta tú mismo de, vale, sí, es como porque caigo siempre con la misma persona, ¿no? Porque tienes un patrón que te hace comportarte así. Entonces ahí sí, yo creo que sí que es verdad que podemos etiquetarlo más como tóxico o como vitamina, pero al final yo creo que al darle etiqueta como que muestras más la importancia de las cosas, pero Ajá. yo creo que es algo más. Sí, porque además ahora con las redes sociales, a la mínima que se encuentra un nuevo término para algo súper concreto ya se comparte por todos lados y la gente Ujú. empieza a utilizarlo y puede haber que la gente tenga una concepción de esos conceptos diferentes a lo que en un principio significaba. Por ejemplo, el ser tóxico, el ser persona vitamina, como estos términos, es algo, no todo es blanco y gris, o sea, blanco y negro, sino que hay una gama de grises, depende del momento, de cómo estés, de cómo te sientas. Entonces sería difícil etiquetar a una persona como tóxica solo o como vitamina. Claro, exactamente, que ahora decimos, va, este es un tóxico a la primera de cambio y no es así realmente. Y entonces la última pregunta es que, aun sabiendo que pues, no podemos caerle bien a todo el mundo porque eso es imposible, ¿daríais algún consejo para poder llevar relaciones sociales exitosas? O depende también. De todo depende, ¿no? Sí, a ver, es lo que tú dices, o sea, no le puedes caer bien a todo el mundo porque al final tu personalidad es como es, cada uno tiene una personalidad diferente, entonces con alguien que tendrás más afinidad que con otra. Pero sí que es verdad que yo creo que lo importante de las relaciones sociales es la empatía, es saber escuchar, ¿no? La confianza y... Sí, ser honestos también, tanto con uno mismo como con la otra persona. La comunicación se dice también mucho últimamente y también igual por las redes sociales. Un mensaje de buenas noches no es lo mismo que hola, te llamo, ¿qué tal has estado? No, es diferente. El comunicar también si nos ha molestado algo, como hemos dicho, a la hora de poner límites de oye, me ha molestado esto. O por ejemplo, en cuanto a una relación, en vez de decirle a tu pareja no quiero que vayas con tus amigas, pues le puedes comentar, mira, en esta situación ha habido otras veces que me he sentido muy inseguro, lo he pasado mal, sé que no está bien pensar de esta manera o no confiar en ti de esta forma, pero te lo comunico y sé que voy a trabajar en ello y demás. O sea, la comunicación, honestidad, empatía. Sí, son como los pilares fundamentales para cualquier tipo de relación social. Bueno, y una pregunta que así me ha surgido, un poco más personal. ¿Vosotras veis diferencia un antes y un después vuestro a la hora de estudiar psicología? ¿Os ha ayudado con las personas y a relacionaros? En mi caso particular sí, porque además como que desde siempre yo creo que los que tenemos la psicología como vocación nos gusta ayudar y escuchar a los demás. Entonces cuando descubres que la psicología te ofrece esa profesión, ¿no? Esa manera de llevar a cabo tu vida, porque al final cuando estudias psicología, al final está siempre presente en todos los ámbitos de tu vida. Entonces es ya como una forma de vivir, porque al final tú te das cuenta de que porque la persona que tienes a tu lado se comporta de esa manera, también te ayuda también a encajar cosas que tú no entendías de ti misma y de saber cómo comportarte con según qué persona también. Sí, yo también soy una persona completamente diferente y también lo que más me ha marcado de la carrera es entender que comprender el comportamiento como lo que hacen las demás personas no es lo mismo que excusarlo, ¿no? Tú puedes decir, mira, esta persona ha tenido una infancia muy dura o está pasando una mala racha, pero eso no tienes por qué dejar pasarlo por lo que te esté haciendo, ¿no? O sea, lo puedes llegar a entender, pero no lo puedes llegar a pasar. También sobre una misma he descubierto un montón de cosas y sí que es verdad que igual, no sé si quieres estudiar psicología, pero yo cuando entré en la carrera, no sé si te ha pasado, pero creo que sabía más cosas de las que sabía ahora, porque ahora todo depende de muchas cosas, no hay nada claro, pero es muy chulo ver toda esa diversidad y todas estas cosas que dependen de tantas cosas, tan complejo y tan interesante. Jolín, qué bien. Muy guay. Es muy guay. Pues nada, hasta aquí la entrevista, pero ahora quedaos un poco que tenemos más cosas preparadas y muchas gracias por venir y por hacer Genial, estas muchas preguntas. A vosotros. Help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. Después de esta entrevista con las alumnas del grado de Psicología, vamos a realizar una tormenta de ideas. En estas vamos a tratar temas de actualidad y el primero que vamos a tratar es el ghosting. ¿Alguna vez lo habéis vivido o hecho o si sabéis qué es? Hombre, el ghosting pues ahora está muy de moda, ¿no? Que es lo de pues, ghostear a alguien, no sé. Estar hablando constantemente con una persona y de repente pues desaparecer. Sí, Ser un desaparecer. fantasma. Sí, exactamente.
Yo he de decir que sí que lo he hecho muchas veces, pero igual lo he hecho inconscientemente. De esto que dices, he respondido pero no has respondido, que has respondido en tu cabeza. Entonces yo sí que lo he hecho, pero no con intención de hacerlo. Ya. A ver, yo creo que todos lo hemos hecho, para empezar, pero bueno. Sí, por ejemplo, el ghosting es una visualización clara de evitación, o sea, Escape. sí, Escape. adiós. Puede ser por muchos factores, como hemos dicho antes, pero sí es la forma más rápida de desaparecer. Ujú. Y claro, en persona, antes cuando no existían las redes sociales, era más fácil decir, Eso mira, pues es. no quedo con Pepito, con Menganito, pero ahora, claro, estás constantemente consumiendo redes, viendo historias que si no es de esa persona, es del amigo, tal. Claro. Es Es como que más complicado, fácil, sí. es que nos Sí, lo han es puesto a súper huevos, fácil. ¿sabes? Pero luego la otra persona se pasa muy mal, porque Ya. no sabes qué ha pasado. La comunicación que decíamos, que a la base de las relaciones sanas, desaparece, porque no das ningún tipo de explicación, la Total. otra persona no entiende. ¿Y creéis que puede estar justificado o no? Yo creo que eso está como lo que hemos visto antes de que los comportamientos según qué personas te hacen saber por qué se comportan así, pero no tienen por qué excusarlos. Pues al igual, si tú hablas con una persona, tienes que tener esa responsabilidad afectiva de decir, vale, esa persona tiene sentimientos, ¿no? Claro. Entonces yo lo que haga le va a repercutir en cómo se Claro. va a sentir. Entonces yo creo que tiene esa base de tener cuidado y cuidar también de otra persona como tú quieres que también te traten a ti. Efectivamente. A ver, la gente lo suele hacer sobre todo para intentar evitar una situación incómoda, porque es más fácil desaparecer que dar una explicación. Pero, claro, si desapareces así, pues la otra persona se preguntará, ¿he hecho algo mal o qué habré hecho? Claro. El siguiente tema de la actualidad que vamos a tratar es el discurso de odio. ¿Creéis que debería castigarse el discurso de odio incluso si no incita a la violencia? Ostras, el discurso de odio. A ver, vamos a definirlo lo primero, porque yo creo que hay una línea muy fina entre la libertad de expresión y el discurso de odio. No sé si lo habéis pensado así, pero lo típico que dice, no, la libertad de expresión, pues puedes expresarte porque es un país libre, yo qué sé, ¿sabes? Pero no es así. Es decir, yo creo que hay un punto en el que ya estás incitando a una actitud violenta con tus palabras, no hace falta con tus actos. Entonces yo no lo sé. Sí, además la gente normalmente se enmascara pues, en perfiles anónimos Eso que es. con nombres diferentes y demás, y en cuanto se avalenta uno ya van todos detrás, o sea, no creo que pueda excusarse de ninguna forma. Sí que es cierto que si algo no te gusta, pues tú eres libre de decir, oye, no me gusta, pero ¿qué necesidad tienes de perder el tiempo de decirle a una persona en un perfil que no vas a volver a ver ni en tu feed ni nada, de decirle algún comentario negativo, a no ser que esa persona pues haya hecho algo malo, pues ahí, bueno, ya cada uno. Pero si no ha hecho nada, no te ha hecho nada y simplemente es odio por odio porque no tienes otra cosa que hacer, es que no tiene ningún tipo de excusa, yo creo. Claro, o sea, si no va con fines constructivos, pues mejor no decir nada, yo Exacto. creo. Las cadenas estas de tweets que se crean. Sobre todo, sí. sí. O en Twitter, que Sí, yo sí, creo por que Enseguida sacan ahí. hay mucho odio. Sí, ahí, a la sí. mínima. Pues... Vaya pregunta, ¿eh? A ver, yo en realidad tampoco creo que venga de la educación. Yo conozco a personas que sus padres les han educado perfectamente, pero que después son malísimas personas porque al final es una decisión personal, si eres una persona tóxica o no. Obviamente también el ambiente de tu Sí, eso te iba a familia, de decir. tu casa, importa un montón. Pero no creo 100% que sea solo por la educación o por la familia. Creo que hay algo más ahí. Yo creo que es totalmente por la sociedad. Es decir, yo creo que Puede ahora como ser. sociedad, pues eso es en internet lo que hemos hablado, que uno es muy libre de manifestar su opinión en cualquier momento con un botón. Le das a una Exacto. tecla y ya está, es que se ha publicado y es accesible a todo el mundo. Entonces yo creo que hay que pensar un poco antes de redactar las cosas y cómo le va a sentar a la otra persona. Sí, yo creo que con un poco de educación en los institutos o demás, porque igual los padres en casa tampoco han tenido pues igual lo que estamos viendo ahora, ¿no? De tanto internet, tanta información de repente, igual ellos no son conscientes de todos los peligros que esto conlleva. Pero vamos, como hemos dicho antes, todo depende de muchas cosas, no puede ser simplemente Claro. por los padres, que por mucho que hagan todo lo posible, pues al fin y al cabo también si tiene amigos en el colegio esa persona y los demás lo hacen, el sentimiento de pertenencia que
que nos mueve a hacer cosas casi imposibles, pues Claro. está ahí. El sentido de grupo, ¿no? Que se O sea, tú llama. puedes tener la mejor educación del mundo, que si tú te quieres juntar con personas que no te van a hacer Sí. bien, pues al final va a acabar pasando lo que todos ya sabemos. A ver, yo creo que también es importante que hayan consecuencias, porque al final una persona deja un comentario negativo en TikTok y como mucho le pueden quitar la cuenta, pero Uf, y ni pocas eso. veces no, Ni no eso. ocurre eso. Entonces, si hay consecuencias, la gente no lo suele hacer. Entonces, deberían de haber más consecuencias. Sí, el problema es que para que se den estas consecuencias hay tanta gente Ya. haciendo todos estos comentarios que sería muy difícil encontrar a cada uno. Sí, pero totalmente. Sí. Y el último tema que vamos a tratar es la idealización del amor romántico. Por ejemplo, en la industria del entretenimiento, por ejemplo en las películas, ¿creéis que romantizan relaciones tóxicas? Total. Sí. Sí. Yo creo que sí, bueno, en After, bueno, en muchísimas Sí. películas, siempre es el chico El chico malo, malo que con problemas Sí. familiares, si os dais cuenta, ¿no? sí. Que se comporta mal, pero en verdad es un chico muy majo, Ujú. pero siempre hace daño a la chica. Ya. Además, De siempre una está manera u como otra. punto de chico que hace daño a chica, no chica que hace daño a Bueno, chico. eso es otro tema ya. Ese es que- otro tema que también Es nos puede verdad. dar para Sí. debatir, pero sí, yo creo que está totalmente... Sí, y luego Sí. los libros estos que se ha puesto muy de moda, que no sé si habréis leído Dark alguno. romance. Eso es, los libros del romance oscuro este, de Solo la con su polémica agresor, de que la no sé TikToker qué. esta, no sé cómo se llama, así que... No sé cómo se llama, pero bueno, sí, está por todas Sí, sí. partes. Y Historias de que, por ejemplo, El una se síndrome de enamora de su Estocolmo, secuestra. sí. Sí, Totalmente. Cosas súper raras que además se es un romantizan. síndrome. Sí, es un síndrome, sí. está como mucho la bella y la bestia, pero porque tampoco se intuye tanto, ¿no? Pero aún así con Sí, tal esas, cual viene de ese Disney. Sí, sí, o sea, que está Está por en todas todas partes. partes Sí, y sin eso es. darnos apenas cuenta. Pero sí que al final yo sí que veo muchas chicas que dicen, wow, pues un chico malo, idealizándolo, cuando realmente pues no es como en las Es que es películas, una que al mala final se vuelve persona. bueno. Claro, Sí. no sé. Bueno, y con esto acabamos la tormenta de ideas y nos ha ayudado a resolver muchas dudas. Pues sí. Bueno, y como dijo Britney Spears, vamos a comprobar si somos tóxicas. Porque fácil es criticarlo, pero cada persona puede tener algo. Para eso hemos preparado un pequeño juego en el que Alberto hará una afirmación y tenemos que levantar la banderita roja si nos parece tóxico o una banderita beige. Que no es beige, es marrón, pero es que marrón porque es no muy había, difícil de no había conseguir, beige, ¿vale? pero bueno, que nos parece pues no tóxico, pero no red flag. Sí, eso es. Vale, la primera afirmación es que tu amigo sea amigo de personas que te han hecho daño. A ver, como la psicología depende, pero yo creo que sí, red flag. de primeras, la verdad es que De sí. primeras red flag, pero Sí. luego, claro, si Hay te pones en matices. situación, dices, pero Red está flag. feo. No hagáis eso. Está feo, está Ya, pero feo. es que podemos imaginarnos, por ejemplo, yo acabo de tener una nueva amiga y esa amiga ya lleva años con esa persona de amistad con esa persona que me cae mal. No Eso le voy sí. a hacer tirar por la borda tantos No, años, claro, ¿no? eso no. También Le depende de lo puedes- que me ha hecho. Claro, le puedes hacer ver que si te ha hecho eso a ti, igual también se lo puede hacer a ella. Normalmente suele pasar eso, además, y aunque avises, no se dan cuenta. Claro, es lo típico de no, pero es que a mí no me ha hecho nada, tal. Y no es lo mismo que una persona te No caiga sé. mal, porque eso Porque tú eres diferente. a que sea algo Exacto. tóxico, algo dañino realmente. Complicado, pero... Pero yo creo que red Sí, yo flag. creo Sí, que- sí, red flag. Vale, pues pasamos a la segunda afirmación. Que tu amigo no te incluye en su grupo porque sabe que no encajas con él. A mí eso no me parece mal. A mí no me parece Pero porque red no flag. encajas tú en el grupo. Sí. Sí, Al final te está cuidando. Claro. yo también lo creo. Sí, pero también tu amigo, bueno, yo, controversia, pero también tu amigo tiene parte de ese tipo y tiene parte del otro grupo y a no ser que sea algo como que sus amigos se comportan de manera muy mala, también él tiene que saber ver con qué gente se está juntando, Sí. qué está haciendo que no puedas juntar a todas tus amistades, ¿no? También sería, ¿no? Bueno, Yo creo. Yo lo Pueden veo salir como- preguntas de todas. Claro. las como una afirmaciones. cuestión de intereses comunes, ¿no?
En plan, que tienes una pandilla pues de músicos y entonces tu amigo pues no toca ningún instrumento. ¿Está mal no juntarlo con esa pandilla? No, pero porque claro, eso yo creo que al fin y al cabo es, sin más, pues un hobby que tienen diferentes y no demás. sé. Pero en otras cosas, pues por ejemplo, idea, algo político, algo de valores ya, ahí entra un poco más en conflicto de el amigo que tiene en común contigo y con quien no te quiere juntar. ¿Qué pasa ahí, no? Yo lo vería un poco regular. Bueno, depende, como hemos dicho. Claro, sí. Otra afirmación que me ha parecido interesante es que celebre sus logros delante de ti, aun sabiendo que lo estás pasando mal. Yo creo que no es red flag. Uy, No. Uy. A tal mí me como pare- está formulado, A ver. no sé, o sea, si tú eres la típica persona pues que saca buenas notas y tal y te expones ante los demás en plan, he sacado un 9, he sacado un 9, eso sí que me parece totalmente inapropiado y que no es justificable, ¿sabes? Déjame Sí. en paz. O sea, Pues a mí al revés, a mí me parece tóxico el que no te alegres por tu amigo. ostras, pero imagínate Aunque que estés pasando te has por un mal sacado momento. 2. Sí, A pero mí me sentaría mal. Pero también yo creo que no es lo mismo compartir los logros que has tenido con un amigo que chulearte. Si te chuleas ya Eso sabes, Claro. levanto la Hombre, bandera eso no. roja. Sí, yo creo que es Claro, la Pero si es diferencia. simplemente, pues mira, tal. Yo creo que igual puede darle un poco de energía también al amigo que lo está pasando mal, ¿no? Pero es como salir de un examen y te ha contado la persona que tienes al lado, que es tu amiga, que les ha ido súper mal, y tú, o sea, tú tienes que al final expresarte porque si te ha ido bien, pues estás contento, ¿no? Sí. Sí. Pero también yo creo que también tienes que decir, bueno, pues les ha ido mal, voy a empatizar con él y no voy a mostrar tanto mi alegría para... Sí, contenerte un poco, Sí. pero tampoco Sin no no mostrarlo. callarte, ¿no? Sí. evidentemente. A ver, si el amigo está llorando, obviamente yo Claro. no creo que no es el momento de decir yo he sacado un 9. Pero si el amigo pues ha suspendido, yo creo que no es tóxico. Depende. Igual la tóxica soy yo. Pues pasamos a la siguiente afirmación. Que tu pareja siga gente que le parezca atractiva. Ostras. Ay, A mí sí que me parece tóxico porque si al final con esa persona no la conoces, si es que no hay ningún vínculo, solo porque sea atractiva, no me parece razón para seguir. Claro, sí, por ejemplo, a mí como persona me molestase que siguiese a personas que le parecen atractivas y yo le comento, me molesta, no me parece bien. Si sigue haciéndolo, pues ahí sí que lo vería red flag, pero simplemente por atracción te puede atraer mucha gente aunque estés enamorado de una persona y también Sí. depende de lo idealizado que tengas el amor, ¿no? Ujú. Ya. No, yo No sí sé, que no lo sé qué veo decir. tóxico. Pero lo ves tóxico porque te parece mal que tu pareja siga a otra persona que le atrae. Porque sí. Por porque miedo. es que. No por miedo, pero sino porque es un poco raro. Tipo, yo si sigo a alguien es porque me aporta algo. Si yo sigo a alguien por su belleza, Hombre, también te aporta, ¿no? No sé. ¿qué me aporta, Yo qué tía? sé. No. A mí Consejos no. yo qué sé, del Yo le pelo. diría quítalas. Bueno, pues Pero si, Un hay poco tú lo- tóxico. claro, si tú lo dices y no lo hace, entonces sí que es una red flag. Eso es, también depende de la etapa Claro. en la que estés en la Sí. relación, ¿no? Si acabáis de salir y le dices, oye, no sé. O sea, ¿nos parecería red flag decirle quítatelas? no, Depende. más que quítatelas, claro, el discurso de quítatelas o no quiero que sigas a estas personas no es lo mismo que decirle, Me molesta. como hemos dicho antes, ¿no? claro. Hay que cambiar un poco cómo decimos las cosas. Me siento Claro. insegura. Sí, mira, me pasa esto, tal, me gustaría que no tanto como una orden, ¿sabes? No, porque al fin y al cabo tiene que salir de la otra persona. Sí. ¿no? Comunicación, chicos. Exacto, comunicación, ya exacto. está. Una base. Siguiente afirmación. Que tu amigo hable mal de otras personas delante de ti. Uy, Pues a mí ver. no me parece tan A mí red flag. tampoco. a ver, si lo hace delante de ti. A ver, eso también depende de la persona, ¿no? Pero si habla mal delante de ti de otra persona con la que va muy de amigo, ¿quién no te dice a ti que luego no lo vaya a hacer contigo? Claro, ver. pero no es lo depende de qué tipo de hablar mal estás hablando, ¿no? Porque Eso si de repente un día te has cabreado con un amigo, que me pasa mucho, ver, y luego sí. lo hablo con ellos y no pasa nada, si me cabreo mucho y lo comento con otra persona, pues al fin y al cabo es porque algo me ha molestado, algo tal. Sí que es cierto que tendría que hablarlo con esa persona que me ha molestado, comunicación, ¿vale? Pero no lo veo tanto como si, por ejemplo, dice, pues esta persona me cae fatal y luego lo que dice es ir de muy amigos o ser Ser falso. falsos. Mm. Yo, bueno, no lo veo red flag porque al final, quien no critica a las personas, no sé,
no creo que por criticar a una persona en un momento Claro. a ti te van a criticar también. Es actitud natural, yo creo. en Sí, plan, a te todos nos molesta caen mal algo, las personas. claro, Hay gente y que lo te cae comentas mal. con tu amigo. Sí, Sí, pero ya yo, por ejemplo, en este caso me refiero a la típica persona que siempre está, que se alimenta de criticar a los Bueno, demás. Sí, eso eso- ya- O sea, eso yo me no, refiero a eso ya eso, es- porque obviamente claro. yo también critico. No, eso Sí, también. claro, todos criticamos. Pero yo me refería en plan más a ese caso de la persona que se nutre de criticar a los demás. Ujú. Sí, Ahí entonces sabes que no puedes contar nada porque esa persona lo va a contar. sí. Y también hay que diferenciar el criticar a una persona que criticar a lo que hace una persona, ¿no? El criticar a una persona ya sí que lo veo más red flag, pero criticar lo que hace, pues si no te ha hecho gracia o no estás de acuerdo, pues... Exacto. Mm. Criticar más la personalidad que el físico. No llegar a ese punto. No, eso. Eso no. Pues con todas estas diversas opiniones acabamos con el juego de Red Flag y Beige Flag. Bueno, y hasta aquí el segundo capítulo de nuestro podcast. Ojo, que ya llevamos 2, falta otro. Pero claro, en este nos hemos centrado pues eso, en las relaciones sociales, que le hemos dado 1000 vueltas. O sea, yo creo que ya no cabe ninguna opinión más, o sea, lo siento. Y eso pues que es algo que está en nuestro día a día. Entonces yo creo que era importante pues comentarlo un poco. Sí, porque al final y al cabo estamos en un instituto Ujú. y las relaciones sociales es básicamente el tema principal. Sí. Así que nada, muchas gracias por venir y por Total, este gracias. rato. Y nada, que desde el IES Andarán queremos decir que aunque parezca un tema superficial, es muy importante para todos relacionarnos y que estas relaciones sean sanas, que es lo más difícil. Por ello, esperamos que este pequeño podcast llegue a mucha gente y ayude a darnos cuenta de que las relaciones se construyen todos los días. Eso es. Hasta la próxima. Adiós. Gracias.